¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Ayer analizamos cuál era la situación en la que se encontraban los partidos de la coalición opositora y Movimiento Ciudadano rumbo a la contienda del próximo domingo 2 de junio en lo que se refiere específicamente a la contienda por las diputaciones federales. Usted sabe que más allá de la elección presidencial, que por sí misma tiene su atractivo y su trascendencia, también va a ser muy importante la disputa por el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, tomando en consideración que uno de los exhortos que ha hecho Morena y que ha hecho el presidente de la República a sus simpatizantes es el plan C para lograr la mayoría calificada en las dos cámaras. En la Cámara de Diputados, usted sabe que se necesitan 334 diputados para hacer la mayoría calificada, y en el Senado de la República se necesitan por lo menos 86 senadores de los 128 que integran ese cuerpo legislativo. ¿Y por qué es tan urgente esto? Bueno, ahora queda mucho más claro, tomando en consideración que el pasado 5 de febrero el presidente envía 20 iniciativas de reforma constitucional que sabemos que difícilmente van a pasar todas porque Morena no tiene mayoría en las dos cámaras, mayoría calificada, tiene mayoría simple, pero no la mayoría calificada que le permitiría modificar la Constitución, y por lo tanto muchas de esas iniciativas del presidente tendrán que esperar turno para que se renueven las dos cámaras y después de la renovación quede claro si Morena o la oposición tienen esa mayoría calificada que andan buscando. Y esa va a ser una contienda muy interesante, muy intensa en lo electoral, en los distritos electorales de mayoría y en las 5 circunscripciones electorales donde se van a elegir diputados de representación proporcional, y también en el Senado de la República. Situaciones que analizaremos por separado, pero hoy nos vamos a ver cómo llega Morena a estas elecciones de diputados federales. Fíjese usted, entre 2021 y 2023, Morena y sus aliados ganaron 17 gubernaturas, lo que les permitió consolidar su presencia en 23 estados del país. En los comicios intermedios del 6 de junio del 2021, Morena y sus aliados ganaron todas las diputaciones federales que estuvieron en juego en por lo menos 11 estados del país. Y aunque no lograron la mayoría calificada en San Lázaro, sí tuvieron cuentas aceptables o por lo menos empataron algunos marcadores en otras 12 entidades del país. Es decir, en 23 estados a Morena no le fue del todo mal, porque aunque en algunos casos no ganó, por lo menos empató. Pero en los más recientes 3 años, Morena consolidó su presencia de gobierno en esas 23 entidades federativas, y en los comicios del domingo 2 de junio del 2024 podría aspirar a ganar la mayoría de las diputaciones federales en por lo menos 25 estados de la República. Y sin embargo, siempre hay un pero en todas estas proyecciones. Sin embargo, no se puede descartar que Morena esté en riesgo de perder los comicios de diputados federales en 2 estados agobiados por la violencia. Michoacán y Zacatecas son zonas de riesgo electoral para Morena en lo que corresponde a la disputa de las diputaciones federales. En la primera entidad, en el caso de Michoacán, en 2021 no hay que perder de vista que el Partido Acción Nacional le arrebató a Morena y a sus aliados 8 de las 12 diputaciones federales que hay en el estado de Michoacán. En tanto que en Zacatecas, la coalición morenista empató 2-2 en el número de distritos electorales disputados con PAN, PRI y PRD. Pero, por otra vía, en el 2024, Morena tiene posibilidades de lograr buenos resultados en 2 estados gobernados por opositores, como son los casos de Jalisco, que está en poder de Movimiento Ciudadano, y en Yucatán, que está actualmente en poder del PAN. Si ustedes observan la diapositiva que tenemos en pantalla, esos estados que están marcados con un recuadro rojo son los estados donde Morena ganó todas las diputaciones federales que estuvieron en juego en el 2021. Y los 2 estados de arriba que están subrayados en amarillo son los estados de Zacatecas y Michoacán, donde Morena tiene riesgo. Pues bien, en el 2021 Morena y sus aliados ganaron todas las diputaciones federales que estuvieron en juego en 11 estados del país. ¿En qué estados? Baja California, Campeche,
Chiapas, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala. Si vemos la siguiente diapositiva, Luis, ahí veremos el resto de los estados que están subrayados. Ahí está, ahí la tiene, gracias Luis. Esos estados que están subrayados en rojo, en rectángulos rojos, son los estados donde Morena ganó todo, bien sea en forma individual como Morena nada más o en coalición con el PT y con el Partido Verde. Aunque la contienda en la Ciudad de México será muy fuerte, hasta la fecha las tendencias electorales favorecen a Morena y a su candidata Clara Brugada sobre el panista Santiago Taboada. Y un ingrediente que potenciará a Morena en la contienda del 2024 es que podrá aspirar a aumentar su número de diputados federales en el Estado de México, la entidad que ganó apenas en junio del 2023 con Delfina Gómez, donde desplazó al PRI. Y en la diapositiva número 4 les decía yo que aparece Michoacán y Zacatecas con un recuadro amarillo. Si ustedes observan los detalles, donde dice PAN, PAN, PRI, PRD, vemos que la coalición PAN, PRI, PRD ganó 8 de 12 distritos electorales en el estado de Michoacán, en tanto que Morena ganó, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo ganaron 2 como coalición y de manera individual Morena ganó 2. Ahí quedó digamos, el marcador 8-4 en favor de la coalición de PAN, PRI, PRD. En el caso de Zacatecas fue un empate, pero un empate que está en este momento muy en riesgo por una razón, porque sabemos que hay problemas muy, muy serios en Zacatecas y eso podría propiciar que en algún momento el desencanto de la gente le diera algún distrito más a la oposición, a PAN, PRI, PRD. En este momento están 2 distritos para la coalición Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, y 2 para la coalición opositora. Está con pincitas allí el empate del partido Morena. En Ciudad de México también hubo un empate, usted lo recuerda. La coalición PAN-PRI-PRD ganó 12 de 24 distritos electorales y los otros 12 los ganó la coalición de Morena y sus aliados. En Colima se disputaron 2 distritos, los dos los ganó, en Colima un distrito lo ganó PAN-PRI-PRD y otro lo ganó Morena, pero allí la predicción es que probablemente en esta elección, una vez consolidado el gobierno de Colima, usted recordará que el nuevo gobernador de Colima entró justamente en el 2021. Bueno, pues eso le ha permitido a Morena consolidar su presencia en Colima y muy probablemente en los comicios de este año rompa el empate y se quede con las 2 diputaciones. Colima es un estado muy chiquito que nada más tiene 2 diputados federales. El Estado de México tuvo 41 distritos electorales en el 2021. Sin embargo, en la próxima elección, como perdió población, solamente va a tener 40 distritos electorales. Pero en las elecciones pasadas, Morena tuvo muy buen desempeño. Morena como partido de manera individual ganó 15 distritos y otros 9 lo ganó Morena con el PT y el Partido Verde para un total de 24 contra 15 de la coalición PAN-PRI-PRD y 2 del PAN. 17-24 fue el marcador en favor de Morena en los comicios del 21, pero ahora que Morena gobierna el Estado de México desde el año pasado, pues es muy probable que Morena se lleve la mayor cantidad de diputaciones federales de las 40 que van a estar en disputa, no 41. Ahí disminuye de 41 a 40 las diputaciones. En Baja California, ustedes vean con claridad, en Baja California, Morena, PT, Partido Verde ganaron 4 y Morena como partido ganó las otras 4. Ahí me faltó subrayarlo. Lo mismo en Baja California Sur, 2 distritos ganados por Morena y su coalición. En Campeche, 2 distritos ganados individualmente por Morena. En Chiapas, de 13 distritos, la coalición de Morena ganó 9 y Morena de manera individual ganó 3, 9 y 3, 12 y solamente le dejó 1 a la coalición de PAN, PRI, PRD. Entonces, si usted observa, por ejemplo, Guerrero tiene problemas serios de seguridad, pero en los comicios pasados, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo ganaron 4 distritos de manera coaligada y 3 los ganó Morena de manera individual, de tal manera que Morena y sus aliados ganaron en Guerrero 7 de 9 distritos electorales, una tendencia que difícilmente se podría revertir. Y en Hidalgo, Morena y sus aliados ganaron 4 como coalición, 2 de manera independiente Morena para 6 de 7 distritos. También ahí es muy estable
y ya ve que en el 2022 Morena ganó Hidalgo, va a llegar muy consolidado a las elecciones del próximo año, lo mismo que en Guerrero, donde Guerrero ganó en el 2021. Los problemas de inseguridad son muy serios en Guerrero, pero también es evidente que el trabajo político de Morena ha sido muy fuerte en esa entidad. Y así podríamos hacer una revisión de la tabla número 5, donde vemos que Morelos, Nayarit y Oaxaca, en esos tres estados, Morena ganó todas las diputaciones que se podían ganar. En el caso de Puebla, Morena y su coalición ganó 11 de 15 diputaciones. En Quintana Roo ganó 4 de 4. En San Luis Potosí, Morena ganó 5 de 7. 5 de 7 ganó Morena, y el Partido Verde, que es su aliado, ganó una más para llevarse, Morena y sus aliados, 6 de 7 diputaciones en San Luis, donde tampoco creo que se le complique la vida. Ganó 7 de 7 en Sinaloa, 7 de 7 en Sonora, 6 de 6 ganó en Tabasco, ahí es imposible que pierda. En Tamaulipas, Morena y sus aliados ganaron 6 distritos de 9, en Tlaxcala ganaron 2 de 3, pero en Tlaxcala llegaron al gobierno en el 2021 y seguramente se van a consolidar en esta elección. En Veracruz, que tenía 20 distritos en el 2021, va a tener solo 19 distritos porque perdió uno, porque perdió población y bajó de 20 a 19 distritos, aunque ahí Morena y el Partido Verde y el Partido del Trabajo ganaron 13 de 20 como coalición, y 5 Morena de manera individual, para un total de 18 de 20. Imposible que puedan perder el estado de Veracruz. ¿Y cuáles son los estados que específicamente tienen que ser observados con atención y cuidado? Bueno, pues lo que le decíamos a ustedes, uno de los estados en los cuales Morena y sus aliados tendrán riesgo de perder la mayoría de los distritos electorales es Michoacán, inmerso en una severa crisis de inseguridad que podría propiciar el fortalecimiento de la oposición y repetir un escenario similar al de 2021, cuando la coalición PAN-PRI-PRD se llevó 8 de 12 distritos, aunque no habría que perder de vista que en esos mismos comicios fue en los que llegó a la gubernatura el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, y 3 años de buen trabajo político podrían revertir esa tendencia. Esto lo vemos gráficamente en la diapositiva 6, donde vemos ahí que la coalición PAN-PRI-PRD ganó 8 distritos, y vemos que Morena de manera individual se llevó 2 y otros 2 la coalición de Morena y sus aliados. Pero en este caso, la consolidación de política del gobierno de Michoacán, por un lado, el trabajo político podría favorecer a Morena, pero por otro lado, la grave crisis de inseguridad podría ser un elemento que favorecería a la oposición. Así que es un estado donde está un gran signo de interrogación sobre quién podría ganar la mayoría de los 12 distritos electorales. En Zacatecas, les comentábamos, es un estado gobernado por Morena, que está agobiado por la violencia y en riesgo electoral, porque apenas ayer, miércoles 7 de febrero, fue asesinado el director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, Juan Pérez Guardado, quien es cuñado del senador Ricardo Monreal Ávila y era asesor del gobernador David Monreal Ávila. En Zacatecas, la coalición de Morena y sus opositores, como ustedes ven, ganaron 2 y 2 distritos electorales de los 4 que estaban en juego, y ahí pues hay un signo de interrogación, al igual que en el estado de Michoacán, pero porque además el gobierno de Monreal ha sido muy, muy controversial y no se ha visto que políticamente se haya consolidado en un estado muy complejo como es Zacatecas. Y la Ciudad de México es otro estado que requiere atención especial, porque en los comicios del 2021 Morena y sus aliados empataron en triunfos por diputados federales con la coalición opositora, 12 a 12. Pero al perder población en la redistritación de la capital del país, los distritos electorales se redujeron a 22. Hay menos pastel que repartir. ¿A qué coalición van a perjudicar? Habrá que ver muy en particular el caso de la Ciudad de México, distrito por distrito, para saber por dónde está caminando el asunto. En este momento lo único que está claro es que la morenista Clara Brugada tiene ventaja sobre el panista Santiago Taboada, y eso de entrada es una buena señal para la disputa también de los 22 distritos electorales que se jugarán en la Ciudad de México. Recuerde usted que había 24 hace 3 años, pero disminuyó a 22 porque perdió población la Ciudad de México. También el estado de la esperanza para ganar más diputaciones de Morena es el Estado de México.
En la elección pasada, ya se lo comentábamos, PRI-PAN-PRD les alcanzó como coalición para ganar 15 de 41 distritos electorales, más dos que el PAN obtuvo por separado, y lograron 17 victorias en el Estado de México, pero Morena y sus aliados sumaron 24. Fue holgada la victoria y probablemente de los 40 distritos que van a estar en disputa, porque también el Estado de México perdió uno con respecto al 2021, probablemente la mayoría de los distritos electorales, de los 40 distritos electorales, se los va a llevar Morena en el Estado de México. Y en Jalisco, lo comentábamos ayer y lo comentamos hoy, en los últimos 3 años, Morena ha crecido mucho en Jalisco, donde gobierna Enrique Alfaro. La candidata de Morena, Claudia Delgadillo, tiene el respaldo del PT, del Partido Verde y de los partidos locales Hagamos y Futuro, y no hay ninguna duda que pondrá en apuros la hegemonía naranja, representada por el candidato empresario Jesús Pablo Lemus Navarro. Allí los distritos que se disputaron en el 2021 estuvo muy cerrado. De los 20 distritos, Movimiento Ciudadano se llevó 7, la coalición de Morena se llevó otros 7 y la coalición del PAN se llevó 6. Lo más probable es que en la contienda de junio del 24 disminuya la presencia de la coalición panista, priista y perredista, y que esos distritos se los repartan entre Movimiento Ciudadano y Morena, y muy probablemente Morena se puede llevar la parte mayor de esos distritos que podría perder la coalición panista, priista y perredista. Y finalmente en Yucatán, ahí hay un elemento importante. Las fuerzas políticas electorales en Yucatán están razonablemente equilibradas entre el PAN y su eventual coalición con PRI-PRD frente a la coalición de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Pero en 2024, la coalición morenista tendrá el apoyo extra del voto priista que llegará a través del Partido Verde, al que se afilió el ex senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín. Esa es la gran incógnita en Yucatán, que podría darle la victoria a Morena, si en realidad Jorge Carlos Ramírez Marín logra mover un segmento importante del priismo de Yucatán. Ahí ve usted que en las elecciones del 21, aunque no ganó el PRI ninguna diputación de mayoría, tuvo 247,000 votos, que es una buena cantidad frente a los 363,000 del PAN. Si una buena cantidad de esos votos priistas se fueran a la coalición de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, más los votos que Morena mueve por sí mismo, tendría posibilidades la coalición morenista de arrebatarle la mayoría de los diputados federales, son 5, al Partido Acción Nacional, que en la elección anterior se llevó 3 y la coalición de Morena se llevó 2. Y ese es un estado donde también Morena podría aumentar su votación y ganar más distritos electorales. Y nada más para cerrar con respecto a lo que le decía hace un momento de la tendencia que hay en la Ciudad de México, una encuesta de Encol del 22 de enero nos pone a Clara Brugada con un 55% de ventaja sobre 42% de Santiago Tabuada. Una encuesta de Mitofsky que se publicó el martes 6 de febrero, en la que sigue Luis, también le da a Clara Brugada una ventaja amplia de 50.8% contra 35.9% de Santiago Tabuada. Y nada más como dato ilustrativo de lo que está pasando en Jalisco, un estado muy importante. Recuerde usted que Jalisco es el tercer estado con mayor población y con la lista nominal más grande. Es el tercero en importancia después del Estado de México y de la Ciudad de México. Ahí la más reciente encuesta de Grupo Reforma dice que Pablo Lemus trae 50% y Claudia 42%, pero también refleja que Claudia Sheinbaum trae 69% contra 23% de Xóchitl. Entonces la pregunta es, si Pablo se va a recargar en el candidato de su partido, Jorge Álvarez Maínez, o pedirá voto cruzado en favor de él para la gubernatura y de Xóchitl Gálvez para la presidencia, porque indudablemente que la fuerza que tiene Claudia en Jalisco, Claudia Sheinbaum le va a ayudar y le va a abonar porcentaje a Claudia Delgadillo rumbo a los comicios del domingo 2 de junio. Y con esto concluimos hoy esta revisión en puntos y comas. Mañana por aquí, bueno, no mañana, mañana viernes por aquí nos encontraremos.